Hola, hola, saludos a todos y todas. Continuamos con las actividades del proyecto 7 en esta última semana, que es la semana 5. En esta ocasión vamos a ver la actividad número 2 que corresponde a la asignatura de biología. Nos dice, analiza la siguiente tabla que resume los datos obtenidos como parte del censo poblacional realizado en el Ecuador en el año 2001 y en el año 2010, así como el aumento respecto a la población 2001. Aquí tenemos que en el Ecuador en el 2000, hasta el 2010 somos 14.306.876 habitantes. Aquí están en la primera columna todas las provincias y aquí tenemos la cantidad de población en el año 2001 y la población en el censo del 2010. Y aquí hay un porcentaje de aumento con respecto a la población del 2001. Pongamos un ejemplo. Tenemos aquí a Manabí, que en el 2001 había 1.221.819 personas. En el año 2010, al hacer la encuesta, había 1.345.779 personas. Es decir, que en relación del 2001 al 2010 aumentó un 10,15%. Continuamos. Dice, a partir de las siguientes preguntas, ¿qué información nos brindan los datos expuestos en la tabla anterior? ¿Por qué es importante identificar la población en el país a través de números? ¿Es necesario realizar un nuevo censo? ¿Por qué? ¿Cuáles crees que fueron las implicaciones del crecimiento poblacional desde el 2010 a 2010, desde el 2001 al 2010 sobre el ambiente? Ya vamos a ver más adelante las posibles respuestas. Y también nos pide que leamos la información de la página 59 a la 64 del texto de biología y indaga en otras fuentes para responder las siguientes preguntas. ¿Qué son los modelos poblacionales? ¿Qué relación se establece entre los modelos poblacionales y el crecimiento poblacional? ¿A qué se refiere la capacidad de carga? Toda esta información la podemos encontrar en la página, dentro de las páginas 59 y 64 del texto de biología. Después nos piden también que elaboremos un esquema que incluya la información sobre la influencia de las tasas de natalidad y mortalidad, los cambios ambientales, así como las situaciones de emergencia o catástrofe, como ejemplo, la pandemia del COVID-19 en el modelo poblacional exponencial. Y por último, nos dice que utilicemos los datos del texto y otras fuentes de información para recrear un modelo poblacional considerando los datos del esquema que elaboraste. Con este insumo podrás inferir acerca de la disponibilidad de los recursos naturales y de la relación entre este modelo poblacional y sus implicaciones en el desarrollo económico de un país. Y también nos dice que escribamos nuestro criterio acerca del uso sostenible de los recursos naturales en una parte del acordeón de aprendizaje. Vamos a ver las posibles respuestas. Les hago acuerdo que estas respuestas son ejemplos míos que ustedes pueden tomar de guía para responder según su criterio. Proyecto 7, semana 5, actividad número 2 de biología. Aquí tenemos la tabla que ya vimos del censo y nos pregunta, ¿qué información nos brinda los datos expuestos en la tabla anterior? Pues nos brinda la información de las 24 provincias y sus zonas no delimitadas con su población entre el año 2001 y el 2010 y el porcentaje de aumento de la población en relación con el 2010. Y se puede observar el total de población del Ecuador, que son 14.306.876 habitantes. Eso es lo que nos muestra la tabla anterior del censo. Nos dice, ¿por qué es importante identificar la población en el país a través de números? Es importante identificar la población en el país a través de números para conocer si existe una sobrepoblación. De esta manera, los gobernantes pueden tomar decisiones a partir de esos datos. ¿Es necesario realizar un nuevo censo? ¿Por qué? Es necesario realizar un nuevo censo porque en el último censo fue hace 10 años. Ya han pasado 11 años y tenemos que actualizar datos. Hay que recordar que el censo es la principal fuente de información que da cuenta de la distribución de la población por edad y que ambas variables son básicas también para el Ministerio de Salud para estimar la población a vacunar, la cantidad de vacunas que necesita adquirir y cómo distribuir a lo largo del país. Asimismo, esta información recogida es necesaria para todos los ministerios, para saber cuánta gente tiene vivienda, para saber cuánta gente se va a vacunar en este caso y así, cuánta gente está en edad de estudiar. ¿Cuáles crees que fueron las implicaciones del crecimiento poblacional desde el 2001 al 2010 sobre el ambiente? Pues hubo un alto índice de nacimiento y que no hay una buena planificación familiar, porque ustedes, si vemos el cuadro, nos damos cuenta que en todos ha aumentado un porcentaje de más del 5% y en algunos, en Pastaza, por ejemplo, ha aumentado el 31%.
En Orellana aumentó un 54%, es decir, que hay una alta población de nacimientos y que no hay una buena planificación familiar. Ahora nos dice que leamos en el libro de biología desde la página 59 hasta la 64 e indaga otras fuentes para responder las siguientes preguntas. ¿Qué son los modelos poblacionales? Esto está en la página 63. Simplemente he recortado y he hecho una captura, he pegado aquí para que ustedes vean de dónde saqué la información del libro de bachillerato de tercero. ¿Qué son modelos poblacionales? Las poblaciones humanas crecen de una manera exponencial y acelerada, lo que ha llegado a causar problemas en todos los seres vivos. Estos crecimientos tan abruptos dependen directamente de las tasas de natalidad y mortalidad y de cómo los seres humanos se van ajustando a la disponibilidad de los recursos. ¿Ya? Entonces, esta persona que está aquí, Thomas Malthus, fue uno de los primeros que habló sobre los modelos poblacionales, que no es otra cosa que saber que la población, si crece desmedidamente y no hay recursos, puede haber un desfase. ¿Qué relación se establece entre los modelos poblacionales y el crecimiento poblacional? Esto también está en el texto de biología de tercero bachillerato. Dice, probablemente el factor más determinante para entender los modelos poblacionales sea el territorio, puesto que cuando los recursos comienzan a escasear, las poblaciones tienden a migrar y a asentarse en sitios donde los recursos presenten mayor disponibilidad. Los seres humanos han sido marcados por esta característica a lo largo de la historia. Es por eso que hay mucha migración. ¿Por qué? Porque los recursos se están terminando donde viven. ¿A qué se refiere la capacidad de carga? Esta información la encontré en la página 64 y nos dice que este término poblacional se refiere al máximo de población que puede mantenerse de forma indefinida sin agotar los recursos de un medio. Esa es la capacidad de carga. Si la población es superior a los recursos disponibles, nos encontraremos en una situación de superpoblación, en la cual el hambre y las enfermedades asociadas a la malnutrición aumentarán la tasa de mortalidad. A continuación nos dice, elabora un esquema que incluye información sobre la influencia de las tasas de natalidad y mortalidad. Los cambios ambientales, miren, nos pide tasa de natalidad y mortalidad, los cambios ambientales y situaciones como, por ejemplo, la pandemia en el modelo poblacional exponencial. Aquí tenemos que el crecimiento natural nos da natalidad, es decir, el alto índice de tasas de natalidad y de fecundidad, y la mortalidad, que también hay en tasa de mortalidad y de mortalidad también infantil. Luego tenemos los cambios ambientales que genera esto. Nos dice que nos genera el efecto invernadero, que es un efecto natural causado por el hombre, y también los causados por el hombre, como la contaminación, aumento de gases, retención del calor que libera, y esto ocasiona un aumento de temperatura. ¿Qué nos genera el cambio ambiental? También el cambio climático, que es un efecto natural que es acelerado desde deshielo que provoca la aceleración del deshielo de los glaciares y alteraciones de las estaciones, y que genera un aumento de temperatura. Entonces aquí tenemos según las tasas de natalidad y mortalidad, aquí según los cambios ambientales, y aquí tenemos el número según lo que nos pide aquí. En caso de emergencia o catástrofe, en el modelo poblacional exponencial en relación a la pandemia COVID-19. Aquí tenemos el número de fallecidos y la tasa de mortalidad por COVID-19 en Ecuador, desde el 13 de marzo al 6 de abril. O sea, solamente son datos desde el año pasado. Y aquí en amarillo representa las personas fallecidas y aquí la tasa de letalidad. Aquí nosotros podemos ver que esto va creciendo, va aumentando exponencialmente. Cuando nosotros le damos un número a una exponente, significa que se multiplica por sí mismo. Si tenemos 2 y lo ponemos con un exponente 2, tenemos que multiplicar el 2 dos veces, que nos daría 4, es decir, aumenta el doble. Y asimismo, la tasa, en este caso, de mortalidad por COVID-19 en estas fechas fue aumentando de manera exponencial. Utiliza los textos y otras fuentes de información para recrear un modelo poblacional considerando los datos del esquema que elaboraste. Con este insumo podrás inferir acerca de la disponibilidad de los recursos naturales y de la relación entre el modelo poblacional y sus implicaciones en el desarrollo y económico de un país. En el libro, nosotros tenemos que el modelo poblacional más utilizado es el modelo exponencial. Este modelo se basa en las leyes del crecimiento demográfico, que son una serie de ecuaciones que miden los niveles de la población. Aquí tenemos la ecuación y aquí nos dice que RM es la tasa de crecimiento, esta, el crecimiento, perdón, de nacimiento, una tasa de nacimiento de individuos por unidad
de tiempo y este RM sería la tasa de muerte, es decir, de mortalidad. En cambio, el otro es de nacimiento. Ya, la resta de ambas es la tasa de crecimiento neta, esta tasa de crecimiento neto. Y este modelo es el que se aplica de manera más acertada a las tasas de reproducción, crecimiento y muerte de una población fija a lo largo del tiempo. Al poner el ejemplo con lo que hemos visto, tenemos aquí que si colocamos la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad multiplicada por la población del Ecuador, nosotros primero pues la vamos a pasar a multiplicar por 100 para poder tener números, no un porcentaje, sino números. Y de ahí vamos a restar la tasa de natalidad con la tasa de mortalidad, nos da esta cantidad y lo debemos de multiplicar. Y nos da a entender que esto de aquí, el modelo poblacional, va a ser igual a 21.631.000, no, a ver, 21 millones, no, 2.163.199,65 habitantes. Escribe tu criterio acerca del uso sostenible de los recursos naturales. Bueno, aquí es tu criterio y yo pienso que de la buena gestión de los recursos naturales depende la vida del ser humano. En el planeta, todos los productos que nos rodean son naturaleza transformada. Pueden haber sido extraídos de recursos naturales, renovables o no renovables, pero las materias primas empleadas para su elaboración siempre proceden de la naturaleza. Si nosotros nos ponemos a ver a nuestro alrededor, todas las cosas que nosotros estamos utilizando diariamente tienen que haber sido extraídos de la misma naturaleza. Unas son renovables, es decir, que vuelven a reproducirse, pero hay otros que se van exterminando, se van eliminando y que no vamos a poder tener más. Dependemos de lo que está afuera para vivir. Nuestro grado de desarrollo es tal que nos resulta complejo entender nuestra dependencia del medio. Y nos pide que coloquemos en la segunda parte de nuestro acordeón el criterio. Yo aquí he puesto una imagen que representa la sostenibilidad y aquí tenemos el criterio que yo escribí. En la primera parte, el campeonato que hicimos de educación física, ahora biología, el criterio sobre la sostenibilidad, los recursos naturales y bueno, más adelante vamos a llenar la siguiente parte con otra actividad que se nos solicita. Muy bien, esta es la actividad de biología. No se olviden de hacer su autoevaluación para que le entreguen a su docente y para su calificación. De mi parte, muchas gracias y nos vemos en una segunda ocasión.